Bienvenidos todos una vez más a tu podcast Entre Palabra y Canciones. Yo soy César Méndez y hemos estado estudiando esta serie tan especial llamada Talentos. Avanzamos a nuestro episodio número 8, así que quiero invitarte a escuchar, que nos acompañes a estudiar, que nos acompañes a reflexionar un poco acerca de esta temática tan especial, porque todos en alguna medida tenemos talentos que han sido dados por Dios. Así que vamos a reflexionar y aprender un poco más acerca de este apasionante tema. Este es tu podcast Entre Palabra y Canciones, serie Talentos. Bueno, y a lo largo de esta serie hemos venido estudiando y enfatizando una y otra vez acerca de la manera en que el Señor Jesús contó esta parábola a sus discípulos. Enfatizamos en que fue a su círculo cercano, no a las multitudes. Y Él hizo la comparación del reino de los cielos y iba contando las parábolas. Y luego, después de una primer parábola que les había contado a ellos, viene esta de los 3 siervos o la parábola de los talentos. Y quiero una vez más leer desde el verso 16 y enfatizar sobre un par de palabras que me llamaron mucho la atención y que creo que nos cae muy bien reflexionar acerca del tema del episodio de hoy. Episodio número 8. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Eso está en el verso 16 del capítulo 25. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Voy a dejar hasta ahí la lectura. Y quiero enfatizar precisamente el estudio de este podcast en esto que acabamos de leer. En quien recibió 5 talentos ganó otros 5. El que recibió 2 ganó también otros 2. Vamos a reflexionar sobre esta palabra, esta primer palabra que encontramos acá, que es la duplicación. Estos 2 siervos duplicaron lo que tenían, lo que recibieron. A simple vista o a lectura rápida se ve muy fácil. Pero cuando hablamos de duplicación, y tú que me escuchas, que seguramente has trabajado en pro de algo que Dios te ha dado, sabes que no es nada fácil. No es nada fácil duplicar. Hay personas que tienen el talento y la habilidad para duplicar el dinero, por ejemplo, y para duplicar ciertas habilidades que tienen, pero tengan esta habilidad o este talento de la duplicación, que creo que también es algo que cabe mucho destacar, no es tan sencillo. Estos 2 siervos duplicaron lo que recibieron, como les dije ahorita, y es interesante que esto también termina siendo un principio de vida. Claro, quiero recordar que el Señor lo dejó como una comparación con el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios. Pero también, si analizamos de una manera muy cotidiana, nos vamos a dar cuenta que todas las parábolas que el Señor compartió, los ejemplos, la manera como Él enseñaba, aplicada al reino de los cielos, lo hacía en un lenguaje muy común para que la gente entendiera, y eran principios de vida. Y creo que definitivamente este es un principio de vida. Ahora, hay una palabra que no está explícitamente en el texto, pero que indiscutiblemente está en el actuar de ellos. Desde cualquier punto de vista y de análisis, tenemos que hablar que cuando tú quieres duplicar algo, cuando tú quieres multiplicar algo que te ha sido dado, una habilidad, necesitas, ¿sabes qué palabra? Necesitas enfoque. Acompáñame a estudiar en este episodio sobre estos 2 términos que funcionan de manera paralela y casi que intrínseca entre ellos, muy conectados. Acompáñame, vamos a repetirlo. Enfoque y duplicación. Vamos a hacerlo juntos. 1, 2 y 3. Enfoque y duplicación. Vamos a definir y a dar unos ejemplos de la primera y luego iremos a la segunda palabra. Vamos a empezar con el enfoque, con enfocar. La palabra enfoque proviene del latín focus, que significa hogar o chimenea, y se relaciona con la acción de dirigir la atención o el interés hacia un punto específico. Su origen, el de esta palabra, proviene del latín focus, como ya lo había dicho antes, que originalmente se refería al centro de un hogar.
el lugar donde se encontraba la chimenea o el fuego. Con el tiempo, el significado de focus se amplió para incluir la idea de dirigir la atención o el interés hacia un punto específico, o de concentrar la energía o los recursos en un objetivo particular. Algunos expertos dicen que tener talento sin enfoque es como tener un pulpo en patines. Mucho movimiento, pero no sabes en qué dirección irá. Si quieres tener éxito, debes enfocarte en lo que puedes hacer, no en lo que no puedes hacer. Y voy a continuar con unas citas del libro que hemos tenido como material anexo a esta serie, que es El talento nunca es suficiente, del Dr. John Maxwell. Y él escribe varios ejemplos. Dos de las frases que acabé de leer son tomadas de ese libro, y también nos recuerda que el misionero Martin Elliott lo dijo de esta manera, hablando del enfoque: en el lugar donde estés, que todo tu ser esté allí. Y vamos a ser sinceros en este episodio, es una de las cosas más difíciles hoy en día. Somos interrumpidos constantemente por nuestro teléfono celular. Y cuando no es así, a la mayoría nos puede pasar que vamos a revisar si alguien nos necesita. Y en el peor de los casos, así nadie nos necesite, terminamos perdiendo el tiempo buscando cualquier cosa, o simplemente deslizando la pantalla, o perdidos en medio de las diferentes aplicaciones o redes sociales que están al gusto del consumidor. Aunque este no es un episodio de la administración del tiempo, definitivamente Jesús transmitió ese mensaje a sus discípulos y ahora a nosotros. El enfoque. Indiscutiblemente, el enfoque va a estar relacionado con el uso del tiempo. Decía en este libro también de John Maxwell, que contaba la historia que después de que los astronautas estadounidenses aterrizaron en la Luna, Albert Shepard, director del Centro Espacial Kennedy, atribuyó su éxito al menos en parte al enfoque de la NASA. Por 10 años la organización dedicó casi todo su tiempo y energía para llegar a la Luna. Shepard dijo: la razón por la cual la NASA ha tenido éxito es porque la NASA tenía un objetivo muy claro y lo había expresado. Al hacer esto trajimos los mejores hombres y el apoyo de cada fase del gobierno para alcanzar nuestra meta. Definitivamente, para poder duplicar nuestro talento o la misión encomendada, necesitamos enfocarnos en lo que debemos hacer. Este es un consejo simple para ti, para mí también. Enfócate, enfoquémonos. Muchas veces tenemos que dedicar más tiempo en lo que realmente importa, apagar el teléfono, desconectarnos. Obviamente, según las etapas de la vida que estemos viviendo, tenemos diferentes niveles de responsabilidades en la familia, en la iglesia, en nuestro trabajo, etc. Pero creo que se puede, creo que es posible hacerlo. Y el enfoque nos va a ayudar a poder estar en conexión con el propósito, en conexión con esa duplicación del talento, en conexión con eso que puede servir de ayuda para otros. Y seguramente el Señor te va a colocar en tu corazón la manera en cómo debes hacerlo. Hay mucha más información al respecto y te lo dejo como tarea, me lo dejo como tarea también el seguir practicando, más que leer e investigar, porque a veces nos hemos convertido en personas que nos preparamos mucho, leemos mucho, pero en la práctica poco hacemos. Llevemos a la práctica este sencillo consejo de enfocarnos, de darle prioridad a lo que realmente lo necesita, y seguramente vamos a ir a la segunda parte, que es esta, la duplicación. Aunque el significado de esta palabra yo creo que es más que obvio. Sin embargo, lo voy a repetir. Esta palabra no tiene una raíz griega directa, porque simplemente en griego la palabra que se usa es diplos o diplos, que significa doble. Pero todos sabemos que este es su significado. Realmente duplicación es hacer doble o multiplicar por 2. Ahora, ¿no te parece interesante? Yo me puse a pensar en esto. ¿No te parece interesante que el ejemplo que dio Jesús de los 2 primeros siervos, después de que ellos se enfocaron y consiguieron el resultado, ¿qué resultado consiguieron? Exactamente el doble de lo que habían recibido. En el verso 21 del capítulo 25 dice: el amo lo llenó de elogios, porque él le había dicho antes: usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más.
El amo lo llenó de elogios y le dijo: bien hecho, mi buen siervo, fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Cuando ellos fueron recompensados por ser fieles en lo poco, aunque en la parábola y en la vida real de los discípulos sabían que era una suma importante lo que se le había dado a estos siervos, en el reino de Dios realmente es poco. Desde la perspectiva celestial, lo que a nosotros nos pueda sumar grandísimo, nos pueda sumar demasiado, realmente en el reino de Dios es algo importante, pero no es tan grande, es en cantidad es poco, pero en responsabilidad es sumamente importante. Por un lado, consiguieron el resultado doble de lo que recibieron, y por otro lado, fueron recompensados por ser fieles en lo poco. Esto sí que nos da una lección, porque Dios, quien nos da los talentos, espera que estemos lo suficientemente enfocados como para hacer lo mínimo. ¿Y qué es lo mínimo? Lo vemos aquí: duplicar el resultado. Ahora, la parábola coloca un ejemplo monetario relacionado a los talentos, y es obvio que al contar el dinero puede ser muy específico saber en matemáticas o en temas financieros qué significa el doble de algo. Pero ya que lo sabemos y que estamos reflexionando en esto, mi pregunta es: ¿cómo podemos medir realmente la duplicación al hablar de los talentos ya en nosotros? ¿Cómo podemos duplicar lo que Dios nos ha dado? ¿Te has puesto a pensar en eso? Me ha tomado mucho tiempo. De hecho, creo que la mayoría sabe que este episodio sale siempre los lunes, y hoy este episodio no subió el lunes porque me ha tomado mucho tiempo el pensar, el reflexionar, el leer, el volver y meditar, el revisarme muchas veces y autoevaluarme. ¿Cómo puedo duplicar realmente lo que Dios me ha dado? Bueno, creo que para empezar, a todos se nos viene a la cabeza, o por lo menos a mí me pasó, el esfuerzo propio en desarrollar el talento o la habilidad que tengas, que en muchos casos es evidente. En otros toma un poco más tiempo darse cuenta cuál es ese talento o esa habilidad, pero al final es la decisión de cada uno. Incluir en su copada agenda, en su tiempo de preparación, su tiempo de estudio, de entrenamiento, como lo quieras llamar. Lo hemos hablado en otros episodios anteriores, todo lo relacionado a las actividades sencillas, dependiendo del nivel, puede ser no tan sencillo para ir elevando ese talento a niveles superiores, pero con el único fin de cumplir el propósito divino. Pero claro, muchas veces esto nos trae una satisfacción que tristemente también lo he experimentado, nos llena tal vez de orgullo, nos hace sentir tal vez mejores que otros. Y no estoy diciendo que sea malo duplicar tu talento, no, al contrario, esfuérzate, y de eso se trata esta serie. Pero qué bueno que todos esos logros que se vayan consiguiendo, esos reconocimientos, siempre estén relacionados, estén ahí íntimamente amarrados al propósito divino. En mi opinión, esto puede ser más sencillo y complejo de lo que parece, especialmente porque en la sociedad en que vivimos, todos, seamos sinceros, la mayoría queremos destacarnos. Queremos compartir nuestros highlights, queremos compartir esos momentos destacados, y que ojalá todo el mundo se puede dar cuenta de eso. Me disculpo si esto suena un poquito autoritario, pero es una opinión de lo que a mí muchas veces me pasa. Ahora, cuando los siervos mejor, van a dar cuentas, a rendir cuentas, hay otra palabra importantísima dentro de este proceso del enfoque y la duplicación. Si lees con detenimiento, te vas a dar cuenta que dice que el siervo se tomó mucho tiempo en regresar. Entonces eso nos lleva a pensar también que las cosas toman tiempo, se demoran. Los procesos, los mejores, siempre se toman meses, años, muchas veces. Mira la historia o el comentario del libro de John Maxwell. Cuando la NASA se enfocó para viajar a la Luna, se enfocó durante 10 años con esfuerzos al máximo por alcanzar ese objetivo. Esto como un ejemplo. Pero es importante que podamos reconocer que esos procesos de duplicación siempre van a requerir enfoque y van a tomar tiempo. No van a llegar como un horno microondas, no van a llegar al momento, porque esos resultados por lo general
no tienen base, van a ser demasiado efímeros o en el peor de los casos ni siquiera los vamos a valorar. Definitivamente es importante tomarse el tiempo para esto. Ahora, por otro lado, y ya voy terminando, la otra forma de duplicarse es muy interesante porque Jesús les está hablando en estas parábolas de personas, de grupos de personas, de siervos, el anterior de unas mujeres, de las vírgenes, y luego les da la gran comisión. Y creo que una forma, y tal vez sea la más importante desde la perspectiva celestial o desde la perspectiva que podemos ver en la enseñanza de Jesús, es cómo nos vamos a duplicar, escucha esto, cómo nos vamos a duplicar en otros. ¿Cómo me duplico en otras personas? Esa es la cuestión. Porque como cuerpo de Cristo, esto sí que debe ser una prioridad en nuestro ser y en nuestro hacer. Cuando olvidamos este principio, estamos olvidando la idea principal de esta parábola. Por eso, si quieres duplicarte, y aparte también eres padre o madre, estoy hablando aquí ya de los que tenemos esa responsabilidad, debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para duplicar lo que el Señor nos ha dado en nuestros hijos. Pero no esas cosas que casi que por inercia se transmiten y se duplican. Algunas veces las malas reacciones, los malos comportamientos, los problemas de carácter. No me refiero a eso. Me refiero a los talentos y las virtudes que Dios nos ha regalado, con el propósito de duplicarlo como mínimo al doble. Y aquí el enfoque y otros tantos valores agregados suman, como la constancia, la disciplina, pero sobre todo el amor. Y nos va a tomar tiempo, porque cada etapa es diferente. Si tú aún no tienes hijos, si aún no eres casado, busca la manera de siempre poderte duplicar en otra persona, de poder ayudar a otro, de inspirar a otro, de que no te quedes solamente con los reconocimientos para ti y con los logros, sino cómo esos logros pueden ayudar a otros. La lista puede seguir y seguir todo esto que estás pensando para bien. Ahora, importante acá, Dios te ha obsequiado algo. Y qué bueno que tú se lo puedas obsequiar a otra persona. No sé, tal vez enseñando, tal vez compartiendo un poco de tu tiempo. Alguien una vez me dijo: yo no tengo el don de enseñanza como usted. Sin embargo, esa persona tenía muchas habilidades especiales, como se lo dije. Y le dije: puedes inspirar a otros. Dales la oportunidad de que puedan aprender lo que tú ya sabes, lo que tú ya tienes. Todos podemos, y me atrevería a decir que debemos, es casi una obligación, es casi una orden, duplicarnos en otros. No lo olvides, este es los principios que quería compartir en este episodio, el episodio número 8. Enfoque y duplicación. Definitivamente muy importantes para que nuestros talentos, o esos talentos mejor que Dios nos ha dado, que son de Él, lleguen a el resultado mínimo. ¿Cuál es el resultado mínimo? Creo que ya lo sabes. El doble de lo que Dios te ha dado. Debemos conseguir el doble. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, ahí te dejo para que podamos llevarlo a la práctica, esto tan especial de enfoque y duplicación. Y te quiero hacer una última pregunta. ¿Estás añadiendo valor a las personas? ¿A lo que hacen? Esto te lo digo porque recuerdo que cuando empecé con este proceso especial del aprendizaje musical, durante toda la carrera, durante toda mi vida me he chocado con muchas personas demasiado talentosas, especiales, pero que a veces su carácter te hace sentir muy bien y en otras personas te hace sentir muy mal, porque hay muchas envidias, hay muchos egos, y esto lo que hace es que cierra la llave de la duplicación que Dios está buscando en nosotros. Qué bueno que nos despojemos de todo eso y que podamos añadirle valor a las personas. A veces es complicado, sí, no es fácil, por eso toma tiempo, por eso es un proceso largo, pero siempre que tengamos la intención de hacerlo, te lo aseguro que esa semilla que tú dejes en otros va a dar fruto y va a caer muy bien y muy apropiadamente.
Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes en este episodio número 8 de El enfoque y la duplicación. No lo olvides, enfoque y duplicación. Esto es la serie Talentos de tu podcast Entre Palabra y Canciones. Nos vemos en el siguiente episodio, ya casi llegamos al final de esta serie, espero la estés disfrutando, déjame tu comentario por favor, comparte este contenido, realmente eso es muy importante para nosotros. Así que nos vemos en el siguiente episodio, Dios te bendiga.